La unificación de Egipto. Bajo el ardiente sol del desierto, hace más de 5000 años, comenzaba a gestarse una de las civilizaciones más influyentes de la historia de la humanidad. En las riberas del río más largo del mundo, se desarrollaron comunidades que sentaron las bases de lo que conoceríamos como el Antiguo Egipto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una franja de tierra fértil rodeada de desierto se convirtió en el epicentro de un imperio milenario? ¿Qué fuerzas llevaron a la unificación de dos reinos tan distintos bajo una sola corona? Hacia el año 3100 a.C., el destino de la región del Nilo cambiaría para siempre. El Alto Egipto, al sur, y el Bajo Egipto, en el delta del río, existían como entidades culturales y políticas separadas, cada uno con sus propios dioses, costumbres y gobernantes. Lo que conocemos hoy como la civilización egipcia no surgió de la noche a la mañana. La evidencia arqueológica revela un proceso gradual de desarrollo cultural y político que culminaría en uno de los eventos más trascendentales de la historia antigua, la unificación de Egipto. Bienvenidos a un viaje al alba de la civilización, donde desentrañaremos los misterios de cómo dos reinos se convirtieron en uno solo, dando origen a la primera nación-estado de la historia. El Alto Egipto, a pesar de su nombre, se encontraba al sur. Se extendía desde la primera catarata del Nilo hasta el inicio del delta. Su geografía estaba dominada por el Valle del Río, una estrecha franja de tierra fértil flanqueada por desiertos. Este paisaje contrastante moldeó la mentalidad de sus habitantes, creando una cultura resiliente que aprendió a aprovechar al máximo los dones del Nilo mientras se protegía de las amenazas del desierto circundante. La proximidad a Nubia también influyó en sus tradiciones, con intercambios culturales que enriquecieron sus expresiones artísticas y religiosas. Las excavaciones arqueológicas en sitios como Nagada y Yeracómpolis han revelado una sofisticada cultura material. El estudio liderado por el Dr. Stan Hendricks en 2002 identificó 3 fases culturales en esta región, Nagada I, II y III, evidenciando un desarrollo continuo entre el 4000 y el 3000 a.C. Los habitantes del Alto Egipto adoraban a dioses como Horus, representado como un halcón, y utilizaban la corona blanca o Heyet como símbolo de autoridad real. Su economía se basaba en la agricultura de subsistencia, dependiente del ciclo anual de inundaciones del Nilo. El Bajo Egipto se ubicaba en el delta del Nilo, donde el río se ramificaba antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Esta región pantanosa y extensa presentaba condiciones ambientales distintas a las del sur, con abundancia de agua que generó un ecosistema diverso. Estas características geográficas propiciaron el desarrollo de técnicas agrícolas específicas y un aprovechamiento particular de los recursos naturales. Los habitantes de esta zona crearon embarcaciones especializadas para navegar por los canales del delta, implementaron métodos avanzados de pesca y desarrollaron técnicas constructivas adaptadas a terrenos húmedos. Esta adaptación al entorno único del delta configuró una identidad cultural distintiva que se manifestaba en sus expresiones artísticas, prácticas funerarias y estructuras sociales propias. Las investigaciones arqueológicas, aunque dificultadas por el alto nivel freático de la zona, han proporcionado evidencias de la cultura Mahdi Buto. Según los estudios del equipo de la doctora Ulrich Hartung en Tel El Farca, realizados entre 1998 y 2016, el Bajo Egipto desarrolló un sistema económico más orientado al comercio, aprovechando su acceso al Mediterráneo. Sus habitantes veneraban a deidades como Wayet, la diosa cobra, y utilizaban la corona roja o Desre como emblema real. Los análisis de polen realizados por el equipo del Dr. Rainer Herisch en 2008 demostraron que su dieta era más diversificada, incluyendo recursos acuáticos del delta. A pesar de sus diferencias, las dos regiones mantenían intercambios culturales y comerciales. Los estudios de procedencia de materiales realizados por el Instituto Oriental de Chicago han demostrado que objetos de obsidiana, lapislázuli y oro circulaban entre ambas zonas desde el 3500 a.C., evidenciando una interacción constante. El período Nagada III, entre el 3300 y el 3100 a.C., marcó un punto de inflexión. Los análisis de asentamientos realizados por el equipo de la doctora Beatrix Midden-Reines revelan un aumento en la complejidad social y la emergencia de centros políticos importantes.
Las tumbas de la élite en Abidos, estudiadas por el Dr. Günther Dreyer entre 1988 y 2012, muestran un incremento dramático en la riqueza y la complejidad de los ajuares funerarios, sugiriendo la consolidación del poder en manos de un grupo reducido. Pero ¿cómo pasamos de dos reinos separados a un estado unificado? Aquí es donde entra en escena uno de los personajes más enigmáticos de la historia antigua. La famosa paleta de Narmer, descubierta en Hierakonpolis en 1898 por James Kibble y Frederick Green, se ha convertido en el símbolo por excelencia de la unificación. En un lado, vemos al rey con la corona del Alto Egipto, mientras que en el reverso porta la corona del Bajo Egipto. Esta pieza de esquisto, de aproximadamente 64 centímetros de altura, no solo es notable por su valor histórico, sino también por la sofisticación artística que demuestra. Los relieves están ejecutados con una precisión asombrosa, revelando un dominio técnico avanzado para la época. La distribución de las escenas sigue un patrón narrativo complejo que transmite mensajes en múltiples niveles, desde lo literal hasta lo simbólico, reflejando ya una comprensión desarrollada del poder de las imágenes como herramienta de propaganda política y legitimación del poder real. Los análisis iconográficos realizados por la Dra. Whitney Davis en su estudio de 1992 sugieren que las escenas representan el triunfo militar del Alto Egipto sobre el Bajo Egipto. Sin embargo, nuevas interpretaciones propuestas por el Dr. David O'Connor en 2011 plantean que podría tratarse de una representación más simbólica que literal. Las evidencias arqueológicas apuntan a una expansión gradual de la influencia cultural del Alto Egipto hacia el norte. Los análisis de cerámica realizados por el equipo del Dr. Stan Hendricks muestran cómo los estilos del sur fueron reemplazando progresivamente a los del norte entre el 3300 y el 3100 a.C. ¿Quién fue realmente el artífice de la unificación? Las fuentes históricas posteriores mencionan a un rey llamado Menes como el fundador de la primera dinastía y unificador de Egipto. Sin embargo, los registros contemporáneos hablan de Narmer. El debate sobre si Narmer y Menes son la misma persona ha ocupado a generaciones de egiptólogos. El Dr. Toby Wilkinson, en su estudio de 2000, propone que Menes podría ser un título honorífico dado a Narmer tras la unificación. Otros, como la Dra. Catherine Barrett, sugieren que Menes podría ser el sucesor inmediato de Narmer. Las tradiciones recogidas por Manetón en el siglo III a.C. atribuyen a Menes la fundación de Menfis, establecida estratégicamente en el punto donde el valle se encuentra con el delta. Las excavaciones dirigidas por el Dr. David Jeffries entre 1981 y 2010 han confirmado la presencia de estructuras que datan de este período en el sitio. Las tumbas reales de la primera dinastía en Abidos, estudiadas exhaustivamente por el Dr. Günther Dreyer, revelan un cambio drástico en las prácticas funerarias. La tumba B17-B18, atribuida a Narmer, marca la transición hacia un complejo funerario más elaborado, reflejando su estatus como fundador de una nueva era. Un estudio genético de 2017 liderado por el Dr. Johannes Krauss revela que la unificación de Egipto fue principalmente un proceso político y no demográfico. El análisis de ADN de restos humanos muestra una continuidad significativa entre las poblaciones predinásticas y las de la primera dinastía, sin evidencia de reemplazo poblacional importante. Este hallazgo contradice teorías anteriores que sugerían conquistas violentas con desplazamientos masivos. Los perfiles genéticos indican una integración progresiva en lugar de una sustitución abrupta. Adicionalmente, el análisis de isótopos de estroncio en los restos óseos demuestra patrones de movilidad limitados, lo que refuerza la hipótesis de una unificación basada en alianzas, comercio e intercambios culturales, en contraposición a las campañas militares a gran escala que se habían propuesto tradicionalmente. La unificación de Egipto trascendió el ámbito político para convertirse en una transformación social integral. Según investigaciones de la Dra. Laurel Bestock, este proceso estableció una burocracia centralizada e innovadora para su tiempo. Los sellos cilíndricos y las improntas halladas en diversos yacimientos evidencian la implementación de un sofisticado sistema administrativo para la gestión de recursos a gran escala. Excavaciones en Abidos han revelado archivos completos de estas improntas, organizadas jerárquicamente para asignar responsabilidades específicas a distintos funcionarios.
La aparición de títulos administrativos en inscripciones funerarias demuestra el surgimiento de una clase de escribas y administradores que constituyó el fundamento operativo del Estado unificado durante milenios. Esta revolución administrativa se complementó con innovaciones tecnológicas que facilitaron la gestión del territorio. El desarrollo de sistemas de irrigación más eficientes, documentados por el equipo del Dr. Karl Butzer, permitió un mejor aprovechamiento de las crecidas del Nilo. Las excavaciones en las proximidades de Memphis han revelado canales y diques que datan de este período, demostrando una planificación centralizada de las infraestructuras hidráulicas que habría sido imposible sin un poder político unificado. Uno de los desarrollos más significativos fue la consolidación del sistema de escritura jeroglífica. Los estudios del Dr. John Baynes han demostrado cómo la necesidad de administrar un territorio tan vasto aceleró la evolución de la escritura, pasando de simples marcas de propiedad a un sistema complejo capaz de registrar transacciones, rituales y eventos históricos. En el ámbito religioso, la unificación llevó a una síntesis teológica fascinante. El análisis de los textos funerarios realizado por la doctora Emily Titter revela cómo los panteones del Alto y Bajo Egipto se fusionaron, creando una cosmología que perduraría durante milenios. El símbolo más elocuente de esta fusión fue la doble corona o PS Chent, que combinaba la corona blanca del Alto Egipto con la roja del Bajo Egipto. Según los estudios iconográficos del Dr. David O'Connor, este emblema no solo representaba la unión política, sino también la reconciliación de fuerzas cósmicas opuestas. La economía también experimentó una transformación radical. El análisis de patrones de distribución de recursos realizado por el Dr. Stan Hendricks en 2008 muestra cómo la unificación permitió una gestión más eficiente de las inundaciones del Nilo y una redistribución de recursos a escala nacional. Los estudios arqueométricos del Dr. Yuval Goren han identificado un aumento significativo en el comercio de larga distancia tras la unificación. Materiales como la turquesa del Sinaí, la obsidiana de Anatolia y la madera del Líbano comenzaron a fluir con mayor regularidad hacia Egipto, sentando las bases de su futura prosperidad. La unificación del Alto y Bajo Egipto, más que un simple acontecimiento político, representó el nacimiento de un concepto revolucionario, el Estado-Nación. Un territorio unificado bajo un gobierno centralizado, con una identidad cultural compartida y una visión común del cosmos. Investigaciones paleoclimáticas sugieren que un importante periodo de aridificación ocurrió al final de la época predinástica egipcia, según estudios del Dr. Michael Hoffman, 1990, y posteriores refinamientos de la Dra. Marciniak, 2018. Este cambio climático habría disminuido la producción agrícola regional, posiblemente promoviendo la centralización del poder como estrategia para administrar recursos limitados. Adicionalmente, análisis de sedimentos del Nilo revelan alteraciones en los patrones de inundación durante este periodo crítico, lo que habría generado presiones adicionales sobre las comunidades egipcias, potencialmente acelerando procesos de integración política que ya estaban desarrollándose. Quizás el verdadero legado de la unificación no se encuentra en los monumentos o artefactos, sino en las ideas que puso en marcha. Conceptos como la divinidad del gobernante, la centralización administrativa y la fusión de política y religión influirían profundamente en las civilizaciones posteriores. Al contemplar el Nilo desde las alturas, vemos el mismo paisaje que contemplaron Narmer y sus contemporáneos. Un río que no solo transporta agua y sedimentos, sino también la memoria de uno de los eventos más trascendentales de la historia humana. Para comprender completamente esta extraordinaria transformación histórica, debemos sumergirnos en los descubrimientos arqueológicos que han iluminado este pasado remoto. El trabajo meticuloso de generaciones de egiptólogos en el Valle del Nilo nos revela capítulo a capítulo los secretos de esta civilización legendaria. Arqueología del Valle del Nilo. Los secretos del pasado egipcio permanecieron ocultos bajo las arenas del desierto durante milenios. Ese silencio comenzó a romperse cuando los primeros exploradores emprendieron la tarea de desenterrar una de las civilizaciones más fascinantes de la historia humana. Este proceso de descubrimiento, que continúa hasta nuestros días, ha transformado profundamente nuestra comprensión de la historia antigua y ha establecido metodologías que serían aplicadas posteriormente en todo el mundo arqueológico.
La investigación arqueológica en el Valle del Nilo ha experimentado una profunda transformación a lo largo de 2 siglos. Inicialmente caracterizada por expediciones románticas enfocadas en la búsqueda de tesoros, ha evolucionado hacia un riguroso proceso científico que examina tanto los monumentos faraónicos como los aspectos cotidianos de la civilización egipcia. Esta transformación metodológica refleja el desarrollo general de la arqueología como disciplina científica. Adicionalmente, las condiciones climáticas áridas de Egipto han proporcionado una ventaja excepcional para la preservación de materiales orgánicos, permitiendo recuperar evidencias que en otros entornos arqueológicos se habrían perdido completamente. La arqueología egipcia nos ha permitido reconstruir pieza a pieza el rompecabezas de la unificación que exploramos anteriormente. Cada fragmento de cerámica, cada jeroglífico y cada tumba descubierta aporta nuevas piezas a este fascinante mosaico histórico. ¿Cómo se desarrolló esta disciplina científica que ha transformado nuestra comprensión del antiguo Egipto? ¿Qué métodos han permitido a los investigadores desentrañar enigmas milenarios? El nacimiento de la egiptología moderna suele situarse en 1799, durante la expedición de Napoleón Bonaparte a Egipto. Entre los soldados viajaba un grupo de 167 científicos, artistas e intelectuales con la misión de documentar sistemáticamente los monumentos, la flora, la fauna y la geografía del país del Nilo. El resultado fue la monumental Description del Egipte, publicada entre 1809 y 1829, que documentó con precisión asombrosa los monumentos egipcios visibles en aquella época. Los dibujos meticulosos realizados por artistas como Vivant Denon capturaron jeroglíficos fundamentales para descifrar posteriormente esta escritura milenaria. Sin embargo, el hallazgo más significativo fue puramente accidental. En 1799, durante trabajos de fortificación cerca de Rosetta, actual Rashid, un oficial de ingeniería francés llamado Pierre-François Bouchard descubrió una placa de granito que contenía un mismo texto en 3 escrituras diferentes, jeroglíficos, demótico egipcio y griego. La piedra de Rosetta proporcionaría la clave para descifrar finalmente la escritura jeroglífica. El lingüista francés Jean-François Champollion, tras años de estudio comparativo, anunció en 1822 que había logrado descifrar los jeroglíficos. Su sistema, detallado en su Précis du système hiéroglyphique, de 1824, abrió las puertas a la lectura directa de textos que habían permanecido silenciosos durante milenios. Este logro extraordinario, que requirió la identificación de signos fonéticos, ideográficos y determinativos, permitió que las voces de los antiguos egipcios pudieran ser escuchadas nuevamente después de casi 2 milenios de silencio. Champollion dedicó el resto de su vida a perfeccionar su sistema y a traducir textos, sentando las bases de la filología egipcia moderna. La primera mitad del siglo XIX estuvo dominada por lo que hoy llamaríamos cazadores de tesoros, más que arqueólogos científicos. Diplomáticos como Bernardino Drobetti, cónsul general de Francia en Egipto, y Henry Salt, cónsul británico, compitieron ferozmente por obtener antigüedades para sus respectivos países. El italiano Giovanni Battista Belzoni, contratado por Salt, removió numerosas antigüedades, incluyendo el colosal busto de Ramsés II que hoy se exhibe en el Museo Británico. Sus métodos expeditivos incluyeron el uso de explosivos, destruyendo a menudo información contextual crucial. A pesar de estas prácticas cuestionables, figuras como Belzoni también realizaron descubrimientos significativos. Su exploración de la tumba de Seti I en el Valle de los Reyes en 1817 reveló una de las sepulturas reales más espectaculares jamás encontradas, con relieves policromados de extraordinaria calidad. La transición hacia una arqueología más científica comenzó a mediados del siglo XIX, cuando Auguste Mariette fundó el Servicio de Antigüedades de Egipto en 1858. Mariette implementó las primeras leyes de protección patrimonial y fundó el primer museo dedicado a las antigüedades egipcias,
predecesor del actual Museo Egipcio de El Cairo. El verdadero pionero de la arqueología científica en Egipto fue Sir Flinders Petrie, cuyo trabajo a finales del siglo XIX revolucionó la metodología de excavación. Petrie introdujo técnicas estratigráficas rigurosas y fue el primero en prestar atención sistemática a los objetos cotidianos y fragmentos de cerámica, que otros consideraban insignificantes. Su obra, Methods and Aims in Archaeology, 1904, sentó las bases para el desarrollo de la disciplina. Petrie desarrolló el concepto de secuencia de datación, un método de cronología relativa basado en la evolución tipológica de la cerámica, que permitió establecer una secuencia temporal para el período predinástico egipcio. Las excavaciones de Petrie en Nagada, Abydos y Fayum establecieron las primeras evidencias concretas sobre culturas predináticas egipcias. Su documentación meticulosa estableció bases sólidas para el trabajo arqueológico posterior, permitiendo reinterpretaciones modernas de sus hallazgos. Considerado fundador de la arqueología científica egipcia, Petrie transformó la disciplina al enfatizar la preservación del contexto arqueológico y valorar la cultura material cotidiana, no solo los hallazgos monumentales. La relevancia continua de sus cuadernos de campo, conservados en el Museo Petrie en Londres, confirma la perdurabilidad y el rigor de su metodología arqueológica. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter en 1922 representa tanto un momento culminante de la arqueología tradicional como un punto de inflexión hacia métodos más científicos. A diferencia de sus predecesores, Carter documentó meticulosamente el contenido de la tumba in situ antes de removerlo, tomando miles de fotografías y notas detalladas sobre la posición original de cada objeto. La segunda mitad del siglo XX vio la emergencia de nuevas preguntas y enfoques. Las excavaciones de Walter Bryan Emery en Saqqara Norte entre 1935 y 1956 se centraron en las enormes mastabas del período dinástico temprano, proporcionando datos cruciales sobre la consolidación del Estado egipcio tras la unificación. Paralelamente, el trabajo de Carl Butzer a partir de la década de 1970 inauguró la geoarqueología del Valle del Nilo, estudiando cómo los cambios ambientales influyeron en el desarrollo de la civilización egipcia. Sus estudios sobre los patrones de sedimentación y las variaciones climáticas han sido fundamentales para comprender los factores ambientales que pudieron catalizar la unificación. La incorporación de métodos científicos de las ciencias naturales ha transformado radicalmente la arqueología egipcia en las últimas décadas. Las técnicas de datación absoluta, como el carbono 14, la termoluminiscencia y la dendrocronología, han permitido establecer cronologías mucho más precisas. El proyecto de cronología radiocarbónica del Antiguo Egipto, dirigido por Christopher Brown Ramsey entre 2005 y 2013, revolucionó nuestra comprensión de la cronología dinástica. Mediante el análisis de más de 200 muestras orgánicas, el equipo pudo establecer una secuencia con márgenes de error mucho más reducidos. Los avances en análisis químicos y físicos han abierto nuevas ventanas al pasado. Los estudios de isótopos estables en restos óseos proporcionan información detallada sobre la dieta y movilidad de las poblaciones antiguas, revelando patrones de migración que pueden haber contribuido a la unificación cultural. Particularmente revolucionarios han sido los avances en genética. Los estudios recientes han permitido reconstruir los perfiles genéticos de las poblaciones egipcias predinásticas y dinásticas tempranas, demostrando una continuidad poblacional que refuerza la teoría de una unificación gradual basada más en factores políticos y culturales que en conquistas militares. Los avances tecnológicos han permitido también excavar sin excavar. Las técnicas de teledetección, como el radar de penetración terrestre, la magnetometría y la resistividad eléctrica, permiten detectar estructuras arqueológicas bajo la superficie sin necesidad de removerlas. El proyecto Scan Pyramids, iniciado en 2015, ha utilizado muografía, técnica basada en la detección de muones,
para identificar cámaras desconocidas en la Gran Pirámide de Giza, revelando una gran cavidad de 30 metros que ningún investigador había detectado previamente. Las técnicas de análisis por satélite también han revolucionado nuestra comprensión del paisaje arqueológico. El trabajo de Sarah Parcak ha utilizado imágenes multiespectrales para identificar asentamientos antiguos enterrados, revelando que la densidad de ocupación en el delta era mucho mayor de lo que se pensaba. Esta cartografía ha permitido reconstruir con mayor precisión las dinámicas de población durante el proceso de unificación, mostrando un patrón de urbanización creciente y jerarquización territorial que apoya la teoría de una centralización gradual del poder político. La arqueología experimental ha añadido otra dimensión a nuestra comprensión de la tecnología egipcia antigua. Los estudios realizados por el Dr. Dennis Stokes sobre las técnicas de trabajo de la piedra han demostrado la eficacia de las herramientas de cobre endurecido cuando se utilizan con los abrasivos adecuados, desafiando teorías pseudocientíficas sobre supuestas tecnologías avanzadas. Estos experimentos prácticos nos permiten entender no solo lo que los antiguos egipcios hacían, sino también cómo lo hacían, ofreciendo estimaciones realistas sobre el tiempo y la fuerza de trabajo necesarios para construir los monumentos que aún hoy nos asombran. Investigadores como el Dr. Richard Redding han realizado estudios experimentales sobre producción alimentaria y capacidad de carga para determinar cuántos trabajadores podrían ser mantenidos durante la construcción de las pirámides, conectando así la arqueología con cuestiones de economía y organización social. En las últimas décadas, la arqueología egipcia ha experimentado un giro significativo hacia el estudio de los contextos domésticos. El proyecto de Mark Lehner en Giza ha excavado meticulosamente la ciudad de los constructores de pirámides, revelando detalles fascinantes sobre la organización laboral y la vida diaria. Estos estudios han transformado nuestra visión sobre la construcción de las pirámides, demostrando que, lejos de ser obra de esclavos, fueron construidas por trabajadores especializados y campesinos que participaban en los proyectos durante los períodos de inundación. La arqueología subacuática ha abierto un capítulo completamente nuevo en el estudio del Antiguo Egipto. Las excavaciones dirigidas por Frank Godio en la bahía de Abukir desde 1996 han sacado a la luz los restos sumergidos de Thonis, Heracleion y Canopus, ciudades portuarias fundamentales para el comercio egipcio durante el período tardío. La arqueología egipcia enfrenta desafíos significativos debido a 4 factores principales: desarrollo urbano, expansión agrícola, elevación del nivel freático causada por la presa de Asuán y turismo masivo. Para contrarrestar la posible pérdida de sitios arqueológicos, se están implementando técnicas de digitalización como fotogrametría y escaneo láser 3D. Esta preservación digital es particularmente urgente en el delta del Nilo, donde la urbanización avanza rápidamente, y en sitios como el Valle de los Reyes, donde los cambios hidrológicos están deteriorando pinturas murales milenarias que habían sobrevivido hasta ahora. Organismos internacionales como la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, trabajan en colaboración con las autoridades egipcias para desarrollar estrategias de conservación preventiva y planes de gestión sostenible del turismo cultural. El futuro de la arqueología egipcia promete nuevos descubrimientos. Las técnicas de ADN antiguo siguen mejorando, y pueden pronto permitirnos reconstruir con mayor precisión los linajes familiares de la realeza egipcia. El análisis de microrrestos podría revelar detalles precisos sobre la dieta y la vida cotidiana, mientras que los avances en teledetección prometen descubrir estructuras aún desconocidas. El estudio arqueológico del Antiguo Egipto representa uno de los esfuerzos más sostenidos de la humanidad por comprender su propio pasado. Desde la expedición napoleónica hasta los últimos análisis genómicos, generaciones de investigadores han dedicado sus vidas a descifrar los misterios de esta civilización. Si te ha fascinado este recorrido por los descubrimientos que han revelado el proceso de unificación de Egipto y las técnicas arqueológicas,
Te invitamos a suscribirte a nuestro canal El Velo del Tiempo para recibir notificaciones sobre nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.